Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con todas las emisoras que forman la cadena nacional de radiodifusión y televisión. En su primer mensaje al país, hará uso de la palabra a continuación el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el general Roberto Marcelo Levingston. Conciudadanos, hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba y reconocí las dificultades de la tarea. Sentí también, ¿por qué no reconocerlo?, un profundo orgullo y una gran confianza. Orgullo, porque sin buscarlo y sin pretenderlo he sido elegido para tan alta función. Confianza, porque quien me ha precedido ha realizado ya una parte importante de la tarea, porque me siento en aptitudes de continuarla y sobre todo porque espero lograr el apoyo del pueblo. Los enunciados de la Revolución Argentina constituyen los elementos fundamentales del accionar de mi gobierno. De ellos quiero remarcar el desarrollo como acción integral y fundamental en el proceso de cambio y como forma de expansión de nuestras capacidades colectivas e individuales, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero consideramos que el desarrollo no tiene sentido si no está presidido por la justicia, es decir, si sus frutos no son distribuidos con equidad entre todos los miembros de la comunidad, lo cual quiere decir no solamente justicia en las relaciones entre capital y trabajo, sino también entre los diversos sectores de la producción, entre las distintas actividades, entre la población activa y pasiva, entre el campo y la ciudad y, por cierto, entre las varias regiones geográficas que integran la nación. La seguridad, entendida no solamente en su concepto tradicional, sino también como la preservación de la plena autonomía nacional en la toma de las decisiones fundamentales. El cuidado del ser nacional, procurando que el cambio tajante que impone la modernización no desnaturalice los resultados, deformando los fines que realmente anhelamos conseguir. La creación de un orden político fundamentado en la democracia, la libertad y la soberanía popular, apoyado en una eficacia adecuada a las exigencias que debe superar una nación moderna. El presidente de la Nación, designado por la Junta de Comandantes en Jefe, extrae de las Fuerzas Armadas el fundamento de su poder político. Las Fuerzas Armadas, a su vez, lo toman del pueblo del que se nutren, al que sirven y con el que por siguiente se hallan íntimamente consustanciados. Yo, como presidente de la Nación, tengo la total y exclusiva responsabilidad de los actos ejecutivos. Ese poder no lo comparto, lo ejerzo en su plenitud y surge de las condiciones bajo las cuales acepté el cargo. La participación de las Fuerzas Armadas se institucionaliza a través de la Junta de Comandantes en Jefe, que comparte conmigo las responsabilidades legislativas. Alguien podría pensar que este sistema permite un estado de deliberación en las Fuerzas Armadas. Esto no es así, ya que las fuerzas, como de costumbre, actúan jerárquicamente, es decir, por intermedio de sus mandos. Pueden existir dudas sobre posibles limitaciones de mis atribuciones ejecutivas. Debe comprenderse, sin embargo, que yo no he hecho el gran sacrificio de retirarme del ejército, al que con profunda vocación destiné mi vida, para ocupar un cargo que, si fuera limitado, significaría un menoscabo para la dignidad de la alta función que ejerzo, para el uniforme que he visto y para mi propia persona.
mi gobierno encuadrará su acción en el plan general que se ha trazado la revolución y cuyos documentos son conocidos. Aquí solo explicaremos algunas directrices y medidas que adoptaremos y que nos permitirán practicar algunos aspectos, vigorizar la acción general y solucionar algunos problemas que afligen a importantes sectores del país. Soy perfectamente consciente que solo con el apoyo de todos, lo que no significa coincidencia ni pérdida de la individualidad, se puede recorrer con rapidez y facilidad el camino que nos lleve a un porvenir venturoso. Es por ello que el pueblo tiene el derecho de conocer y el deber de contribuir a los actos y a la acción futura del gobierno. Deseo dejar aclarado que cuando hablo de contribución, considero que en ella se halla incluida la crítica. Nuestra política exterior tiene y seguirá teniendo una dimensión esencial: la participación en el proceso de la creciente unidad latinoamericana. Por ello, afirmamos la vocación de Argentina para jugar de lleno en la trama cada vez más estrecha de las relaciones entre los países del área. La complementación económica, la coordinación de políticas respecto de otras zonas del mundo y la solidaridad entre los pueblos de América Latina guiarán en forma permanente el manejo de las relaciones exteriores de la República. En el marco de las relaciones latinoamericanas ocupan un lugar primordial las que nos ligan con los países limítrofes. Con ellos hemos compartido a lo largo de toda la historia una larga serie de empresas y preocupaciones comunes, preanunciadas desde las primeras etapas de la independencia, que culminaron en la gesta sanmartinana a través de los Andes, y afirmadas en el pasado más reciente en grandes proyectos tendientes a fortalecer las comunicaciones, el comercio y la integración física de la parte sur del continente. En forma muy especial, quiero reiterar y ratificar como presidente de la nación argentina la voluntad de recíproca y creciente cooperación en los más diversos campos con nuestros vecinos, a cuyos gobiernos ofrezco nuestra plena disposición para el mantenimiento de un diálogo abierto y constante. En síntesis, realizaremos una política internacional coherente, altiva, celosa, justa y generosa. En el aspecto político, las Fuerzas Armadas se han comprometido a posibilitar una salida democrática acorde con nuestras más íntimas convicciones. Sobre esto, el gobierno quiere ser absolutamente claro. Para comenzar este nuevo período sin equívocos ni confusiones que perturban a los ciudadanos de buena fe o sirven de pretexto para las maniobras de los enemigos de la revolución. Porque la revolución argentina tiene sus enemigos, pero es fundamental que establezcamos que no son enemigos los disconformes, ni los comprometidos en corrientes políticas que disientan con el gobierno. Estos son opositores, y como tales les reconocemos dignidad y merecen nuestro respeto. Es más, los consideramos elementos necesarios y constructivos en la vida del país. Los verdaderos enemigos son aquellos que a la revolución argentina no le aceptan su condición de revolucionaria y los que por anteponer intereses de cualquier tipo se oponen a su condición de argentina. El plan político se integrará dentro del plan general de gobierno, articulándose en el contexto socioeconómico nacional. En su concepción, confección y concreción se tendrán en cuenta todas las corrientes de opinión.
El pueblo debe tener la seguridad que el día que sea convocado será para que ejercite en plenitud los atributos de su soberanía, sin las conocidas trampas, proscripciones ni dramáticas opciones. Por todo lo expuesto, debe tenerse expresamente en cuenta que, para concretar la salida institucional, será menester haber afianzado las bases de los objetivos revolucionarios fijados en junio de 1966. Por esto, nadie debe llamarse a engaño, ya que el proceso no es todavía corto. La convocatoria electoral al pueblo argentino será la culminación de una etapa en la que todos habrán intervenido activamente. En el ámbito económico, se ha realizado un gran esfuerzo para superar el estancamiento del país, mientras se libraba con éxito una firme batalla contra la inflación. Esta política continuará, pero teniendo en cuenta que la estabilidad no es un fin en sí misma, sino solamente un medio. El fin es el desarrollo nacional, único camino para nuestra efectiva integración, para la promoción de las regiones y de los sectores postergados y para la felicidad del pueblo. Diferentes circunstancias internas o externas han contribuido a crear problemas a ciertos sectores, a los cuales el gobierno quiere apoyar lo más rápidamente posible. Las soluciones serán parciales, ya que alcanzarán solo hasta donde las actuales posibilidades lo permitan. El sector laboral ha contribuido en general con gran abnegación al esfuerzo conjunto. Para ello ha sacrificado muchas de sus aspiraciones y en ciertos casos se han creado situaciones de verdadera desventaja en muchos hogares de escasos recursos. El hombre de campo, uno de los pilares fundamentales de la riqueza argentina, se ha visto también en ciertos períodos postergados, al no encontrar retribuciones adecuadas a los esfuerzos que realiza. Por último, no se ha sentido en toda su magnitud el resultado de las medidas tendientes a impulsar las regiones atrasadas del interior, como imperativo histórico de proyectar el dinamismo y la riqueza de la pampa húmeda a todos los rincones del país. Estas circunstancias me llevan a decidir, primero, realizar todos los esfuerzos necesarios para tender a aumentar el salario real cuando corresponda y en las proporciones que permitan las actuales circunstancias. Segundo, la concurrencia del Estado en auxilio de la empresa nacional, especialmente mediana y pequeña, introduciendo las modificaciones a los sistemas impositivos y crediticios que les permitan salir de las actuales dificultades, cuando éstas se deban a razones coyunturales. La estabilidad no implica que se adopten medidas antinacionales ni antipopulares. Así como la búsqueda de la eficiencia no habrá de provocar la desaparición de las empresas argentinas. Pero téngase bien en cuenta que el Estado no protegerá en lo más mínimo la ineficacia permanente de ningún sector, y ello va referido, entiéndase bien, a la administración pública en su conjunto, a las empresas del Estado y, por supuesto, al sector privado. Tercero, la creación de convenientes estímulos a la actividad agropecuaria que permitan continuar la tecnificación del agro, impulsar la producción y dejar al productor una adecuada retribución por sus esfuerzos, que se caracterice principalmente por su estabilidad a largo plazo en términos reales. Cuarto, seguir apoyando el desarrollo de las actividades industriales, a las que corresponde un papel insustituible en la expansión de nuestra economía. Quinto, impulsar al interior del país
facilitando la creación de nuevos polos regionales de desarrollo y la efectivización de los ya establecidos. En lo que hace a los capitales extranjeros, la República Argentina no se ha apartado ni se apartará del tradicional orden jurídico argentino. Deseo aclarar que mi gobierno se propone auspiciar la concurrencia de nuevos capitales que vengan a generar riquezas, apoyando especialmente los pilares fundamentales del desarrollo económico. Es mi propósito alcanzar en el menor plazo, primero, un crecimiento rápido y sostenido de la economía en su conjunto. Segundo, lograr una distribución más justa de la riqueza producida y especialmente de los incrementos que se habrán de obtener. Se deberán tener en cuenta no solo la satisfacción de las necesidades generales de los sectores más débiles, sino también las exigencias de la capitalización nacional. Tercero, asegurar la defensa y extensión del interés nacional en el campo económico. Cuarto, continuar acelerando el desarrollo de las industrias de base y de las obras fundamentales de infraestructura. No quiero dejar el tema económico sin referirme a la devaluación monetaria. La misma se produce después de haber logrado mantener durante más de 2 años una tasa de inflación apenas un poco superior a la de muchos países de economía avanzada, varios de los cuales han devaluado sus propias monedas durante ese periodo, afectando por consiguiente la paridad del peso. Además, las características fundamentales que acompañan la devaluación han sido cuidadosamente valoradas en comparación con las desventajas de la medida. Al respecto, citaré su incidencia sobre la deuda externa, tanto en el sector público como en el privado, así como la que pudiera llegar a tener en los precios internos, que deberá ser mínima en la medida que cada uno asuma sus responsabilidades. Para lograr que la modificación del tipo de cambio dispuesta recientemente no sea significativa respecto de la estabilidad de precios, se ha dispuesto que los productos que se exporten paguen un derecho adicional equivalente al aumento del precio de las divisas, a efectos de evitar el encarecimiento de esos productos en el mercado interno. Con respecto a los precios de los productos importados, la incidencia de la modificación del tipo de cambio será compensada con una rebaja de gravámenes aduaneros. Esta corrección se aplicará a todos los productos, con excepción de aquellos que ingresaban libres de derechos de importación o abonando derechos muy bajos. De este modo, se asegurará la vigencia de la política de estabilidad en la que el gobierno de la Revolución Argentina sigue empeñado. Las exportaciones de productos manufacturados continuarán siendo alentadas de inmediato por medio de un reintegro impositivo que se sumará al mayor precio de venta en el exterior resultante de la modificación del tipo de cambio. Por último, la forma y la oportunidad en que se ha realizado la devaluación ha limitado de una manera absoluta las maniobras de la especulación financiera, evitando el riesgo de la pérdida para el país de una importante proporción de sus reservas monetarias externas. La seguridad nacional exige una reserva de divisas suficientemente amplia y firme para proporcionar la fortaleza y la autonomía que la conducción económica demanda en sus propósitos internos y externos. Esa es la finalidad fundamental del reciente ajuste del valor del peso en relación con las monedas extranjeras, que muy lejos de debilitar nuestra economía y abandonar la estabilidad, constituirá una contribución decisiva al desarrollo con justicia. En el ámbito social, la situación del sector pasivo
es quizá el problema que requiere solución más urgente. El gobierno tiene clara conciencia de la injusta situación en que se hayan sumido sectores importantes de la población. ¿Cómo no se va a preocupar cuando hoy, lamentablemente, el pasaje a la situación de jubilado, en lugar de ser un premio por una vida de trabajo, es todavía un castigo que a veces lleva al hombre a la desesperación? Todos debemos comprender que no es posible repentinamente llevar las pensiones y jubilaciones a los niveles deseados, pero esto no es excusa para no comenzar ya a remediar esta situación. Por eso he decidido, como primera medida en este aspecto, que las diferencias que se originen en el comercio exterior con la devaluación no sirvan para enriquecer a ningún sector en particular, ni para atenuar el déficit del presupuesto, sino que se vuelquen integralmente a mejorar la situación de los sectores pasivos. La salud pública y la educación serán consideradas como las más rentables inversiones de la nación. Con respecto a la educación, considero que es la base del cambio que deseamos y nos llevará a preparar los hombres que realmente necesita el país en su momento. Por ello, y porque ese país lo consideramos distinto del que hoy vemos, y porque será conducido por los jóvenes de hoy, deseamos contar con la opinión de la juventud en la formulación de los planes. Así obtendremos su concurso renovador y su aporte vivificante para la gran tarea de plasmar el país que deseamos. Por eso, el sistema educativo al servicio del país tendrá como primer obver ni un minuto. La inquietud, la tensión y las reacciones generalmente juveniles son normales en un proceso de cambio y se manifiestan en todo el mundo. A veces reconocen como motivo causas justas. El gobierno comprende estas reacciones y las distingue claramente del terrorismo criminal y de la subversión disolvente que muchas veces se monta sobre ellas y que repugnan a la más íntima esencia del ser argentino. La violencia y la agitación esterilizan los esfuerzos. La paz y la concordia constituyen el único camino para alcanzar las metas fijadas en el más breve plazo y para ser dignos de la empresa tantas veces postergada. Con respecto a la justicia, el gobierno afirma su convicción acerca de la necesidad de mantener la independencia y jerarquía del Poder Judicial, de acuerdo con los principios expuestos en los documentos básicos de la Revolución Argentina que han orientado su acción hasta la fecha. Ese reconocimiento lleva implícito una exhortación a los señores magistrados para que asuman en su plenitud la responsabilidad que les corresponde en la defensa de los derechos de las personas y en la protección de la sociedad a través de la firme aplicación de la ley para evitar en lo posible toda medida de excepción. Definitivamente debemos superar rencores partidarios que nos impiden alcanzar una efectiva integración nacional. Este imperativo es irrenunciable, porque las razones del antagonismo han sido superadas por el tiempo, careciendo de sentido para los hombres cabales de esta Argentina de hoy, y por lo que de ellas queda es mucho menos importante que lo que hay que hacer para mañana. Como no soy un político profesional, aunque sí un ciudadano que ha realizado un gran esfuerzo para conocer en profundidad los problemas argentinos, espero que las críticas a mi gobierno se originen en los actos con los cuales se disienta, pero no por posiciones de sectores o de partidos que realicen la oposición sistemática por disciplina sectorial o política. Es para favorecer esta aspiración
que no debe buscarse en los hombres que colaboran en el gobierno una coincidencia partidaria. La coincidencia debe encontrarse en el esfuerzo en procura de concretar los objetivos. No nos recriminemos más por lo que hicimos o dejamos de hacer. Resolvamos hacer más y mejor a partir de ahora. Se ha cerrado el primer ciclo de la revolución con reales concreciones. El país rinde hoy un justo homenaje por mi intermedio al agradecer al señor Teniente General don Juan Carlos Onganía y a los hombres que con él han colaborado los importantes y patrióticos esfuerzos realizados que han permitido la obtención de estos resultados. Yo, como ciudadano, como general del ejército y como presidente de la nación, me comprometo ante Dios Todopoderoso, a quien pido su protección, su inspiración y su ayuda, y ante mis conciudadanos a empeñar todo mi esfuerzo para el logro de las metas fijadas. La tarea es de todos y a todos pido su apoyo. Nada más, señores. Buenas noches y muchas gracias. En su primer mensaje al país, ha hecho uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Roberto Marcelo Levingston. Ha transmitido LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión, las que a partir de este momento continúan con sus respectivos programas.